¿Alguna vez has sentido que caminas por un desierto sin fin? No uno de arena y sol abrasador, sino uno que llevas por dentro, un lugar donde el alma se siente seca, sin propósito, y cada paso es un esfuerzo que parece no llevar a ninguna parte. Esta es la historia de un hombre llamado Samuel, alguien que siempre había confiado en su propia fuerza para encontrar el camino, un viajero que creía que el mapa de su vida estaba dibujado por su propia voluntad. Pero el desierto tiene una forma muy particular de enseñarnos lo frágiles que somos. Lo vemos por primera vez bajo un sol que no perdona, en medio de un mar de dunas doradas que se extienden hasta donde la vista no alcanza. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que había comenzado el viaje. Ahora era solo una figura pequeña y solitaria, con la garganta ardiendo y un miedo que empezaba a crecer en su corazón. Un miedo que quizás, en algún momento, todos hemos sentido. Al principio, el desafío era algo físico, algo que creía poder controlar. Era la sed, un fuego que le quemaba la garganta y le recordaba constantemente su error, su orgullo por haber pensado que podía cruzar aquel vacío sin ayuda. Luego, fue el peso de su propio cuerpo. Sus piernas, que antes lo habían llevado por tantos caminos, ahora se sentían como plomo, hundiéndose en la arena con cada paso arrastrado. El viento silbaba una melodía solitaria, levantando granos de arena que picaban en sus ojos y se colaban en su boca, haciendo que cada bocanada de aire fuera un recordatorio de su vulnerabilidad. El paisaje no cambiaba, siempre igual, una inmensidad dorada y silenciosa que parecía burlarse de su esfuerzo. Ese silencio exterior empezó a filtrarse hacia adentro, llenando los espacios vacíos de su mente, donde antes había planes y certezas. El desierto no era solo un lugar, se estaba convirtiendo en el reflejo de su propia alma. Poco a poco, la lucha de Samuel dejó de ser contra el sol o la sed. Su verdadera batalla comenzó en su interior, contra una voz que susurraba con una calma aterradora que todo estaba perdido. Miraba al horizonte buscando una señal, una sombra, una simple línea que rompiera la monotonía del paisaje, pero no había nada. Solo arena y cielo, un lienzo infinito que representaba su propia soledad. Fue en ese momento cuando la tensión se hizo más sutil, pero mucho más profunda. Ya no se trataba de sobrevivir un día más, sino de encontrar una razón para dar el siguiente paso. ¿Qué lección se esconde en el punto más bajo de nuestras vidas? La historia de Samuel nos llevará a ese lugar para encontrar una respuesta inesperada. Te invito a quedarte hasta el final para descubrir cómo, a veces, la mayor esperanza florece en el terreno más árido. Si sientes que este viaje ya te está hablando, dale a me gusta y suscríbete para acompañarnos hasta descubrirlo. Los días que siguieron se convirtieron en un lienzo borroso, donde el sol y la arena eran los únicos colores. La lucha de Samuel ya no era solo contra el desierto exterior, sino contra el desierto que había crecido dentro de él, un lugar mucho más vasto y aterrador. La sed física había sido reemplazada por una sed más profunda, una sed de significado, de una señal que le dijera que su sufrimiento no era en vano. Empezó a tener espejismos, pero no eran oasis de agua fresca y palmeras. Lo que veía eran fragmentos de su vida pasada, imágenes de las personas a las que había dado por sentadas, de las conversaciones que había dejado a medias, de las sonrisas que no había devuelto. Cada visión era una pequeña herida, un recordatorio de su orgullo, de cómo había caminado por la vida creyendo que no necesitaba a nadie. El viento, que antes era solo un sonido, ahora parecía susurrar su nombre con un tono de reproche, recordándole cada decisión equivocada, cada camino que tomó, creyendo que su fuerza era suficiente. El peso que sentía en sus piernas ya no era solo el del cansancio, era el peso de sus propios errores, de una vida vivida con la mirada
puesta en el horizonte, pero sin prestar atención al suelo que pisaba. La soledad se transformó en una presencia física, una sombra que caminaba a su lado y se hacía más grande y oscura con cada paso. Ya no buscaba una salida del desierto, sino una salida de sí mismo, de la prisión de sus recuerdos y lamentos. El hombre que había entrado en aquel mar de arena, seguro y lleno de sí, se estaba desmoronando grano a grano, perdiendo no solo su fuerza, sino la propia imagen que tenía de quién era. La esperanza es algo frágil, como una pequeña llama en medio de una tormenta de viento, y en el alma de Samuel esa llama comenzó a parpadear, a encogerse, hasta casi extinguirse. El tiempo perdió todo su sentido. Ya no distinguía entre el amanecer y el atardecer. El cielo era simplemente una cúpula de un calor implacable o de una oscuridad fría y vacía. Dejó de caminar con un propósito. Sus pasos ya no buscaban un destino, simplemente eran un movimiento mecánico, un acto reflejo de un cuerpo que se negaba a rendirse del todo, aunque su mente ya lo hubiera hecho. En algún momento intentó gritar, lanzar al aire un ruego, una pregunta, una maldición, cualquier cosa que rompiera el silencio opresivo. Pero su voz salió como un susurro roto, un sonido áspero que el viento se tragó al instante, sin dejar eco, sin dejar rastro. Fue en ese momento cuando sintió la derrota más profunda. No era la derrota de un hombre contra la naturaleza, sino la de un alma que se siente completamente abandonada. El universo parecía sordo, ciego e indiferente a su existencia. Cada duna que lograba subir con un esfuerzo sobrehumano solo le revelaba otra duna idéntica al otro lado, un ciclo infinito de esfuerzo y decepción que reflejaba la trampa en la que se había convertido su vida. El miedo inicial se había transformado en una resignación helada. Ya no luchaba, solo existía. Se convirtió en una figura más del paisaje, tan vacío y silencioso como la arena que lo rodeaba. Un hombre que había perdido no solo el camino, sino también la razón para buscarlo. Y entonces llegó el momento en que el cuerpo dijo basta. No fue una decisión consciente, sino el colapso final de un sistema que ya no podía soportar más peso, ni físico ni emocional. Sus rodillas se doblaron, como si unos hilos invisibles que lo sostenían hubieran sido cortados de golpe. No fue una caída estrepitosa ni dramática, sino un hundimiento lento y silencioso en la arena caliente que lo acogió con la indiferencia de una tumba. Su rostro quedó a centímetros del suelo y el mundo se redujo a eso: granos dorados, el olor a polvo y el calor que subía de la tierra. Ya no había fuerza en sus músculos, ni un solo pensamiento coherente en su mente. Era el punto más bajo, el momento en que la oscuridad interior se encuentra con la oscuridad exterior. Con el último vestigio de energía, cerró los ojos, no para protegerse del sol, que ya ni siquiera sentía quemar su piel, sino como un acto de rendición total. Era el fin. Lo supo con una certeza tranquila, desprovista de pánico o de tristeza. Era simplemente la aceptación de que el desierto había ganado. Su viaje había terminado allí, en medio de la nada, sin testigos, sin un último adiós. El silencio que lo envolvió era absoluto, una paz terrible que llegaba con el abandono de toda lucha. Su respiración se hizo más lenta, más superficial, y su cuerpo se entregó por completo al abrazo de la arena, esperando una noche que, ahora lo sabía, no tendría un amanecer. Pero la oscuridad total nunca llegó. En el silencio de su rendición, algo lo llamó de vuelta. No fue un sonido, ni un toque, sino una extraña curiosidad que lo obligó a abrir los párpados una última vez. Y entonces lo vio. A escasos centímetros de su rostro, hundido en la misma arena que iba a ser su lecho de muerte, había un punto de color imposible. Una pequeña flor, no más grande que su uña,
con pétalos de un violeta tan intenso que parecía herir la monotonía dorada del desierto. Se alzaba sobre un tallo delgado y frágil, desafiando al sol, al viento y a toda lógica. Al principio, su mente agotada lo descartó como un espejismo, el último truco de un cerebro que se apagaba. Pero la flor no se desvaneció. Se quedó allí, vibrante, real, un susurro de vida en medio de un grito de silencio. Era la cosa más hermosa y a la vez más absurda que había visto en toda su vida. Una prueba tangible, innegable, de que incluso en el corazón de la nada más absoluta, la vida se negaba a rendirse. No era un oasis, no era la salvación que había estado buscando, pero en ese instante para Samuel fue mucho más que eso. Fue un milagro. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla cubierta de polvo y arena, trazando un surco limpio. Pero no era una lágrima de tristeza ni de desesperación. Era una lágrima de un asombro tan profundo que le sacudió el alma. Le siguieron otras, un torrente silencioso de gratitud que lo limpiaba por dentro, lavando el orgullo, el miedo y la amarga resignación. Se dio cuenta de que había pasado todo el viaje mirando al horizonte, buscando una salida grandiosa, una señal monumental que le indicara el camino. Había suplicado por montañas, por ríos, por nubes que trajeran lluvia, y mientras buscaba esas grandes respuestas, se había perdido el milagro que crecía a sus pies. La pequeña flor no le ofrecía agua para su sed, ni sombra para su cuerpo, pero le dio algo infinitamente más valioso, una nueva forma de ver. Comprendió que la esperanza no era la promesa de un final fácil, sino la capacidad de encontrar belleza y fuerza en medio de la lucha. El desierto, que hasta ese momento había sido su enemigo, su prisión y su tumba, se transformó ante sus ojos. Dejó de ser un lugar de muerte para convertirse en el jardín inesperado donde la vida le había mostrado su lección más importante. Con una lentitud que era casi una ceremonia, Samuel apoyó las palmas de las manos en la arena caliente. Ya no la sentía como un enemigo abrasador, sino como la tierra fértil que había permitido lo imposible. Reunió una fuerza que no venía de sus músculos agotados, sino de ese nuevo fuego que ardía en su espíritu, y se puso de rodillas. Se quedó un largo rato así, simplemente contemplando la flor, absorbiendo su valentía, su tenacidad, su increíble existencia. Luego, con un esfuerzo que ya no era una lucha, sino un acto de voluntad renovada, se puso en pie. No era el mismo hombre que había caído. Su cuerpo seguía débil, pero su mirada era fuerte y clara. Ya no buscaba desesperadamente el horizonte. Su vista se posaba en el suelo que pisaba, en los patrones que el viento dibujaba en la arena, en el juego de luces y sombras de las dunas. El desierto no había cambiado, pero él sí. Empezó a caminar de nuevo, pero sus pasos ya no eran los de un fugitivo que huye de la muerte, sino los de un peregrino que avanza con un propósito. No sabía si encontraría una salida, pero eso ya no importaba. Había encontrado algo mucho más grande, la certeza de que incluso en el vacío más profundo, siempre hay una flor esperando ser vista. La historia de Samuel no nos cuenta si finalmente encontró una ciudad o un oasis. No nos dice si su cuerpo sobrevivió a la travesía, porque ese nunca fue el verdadero viaje. La verdadera salvación no estaba al final del desierto, sino en medio de él. Su historia nos enseña una lección universal y poderosa. La esperanza no es la ausencia de dificultades, sino la presencia de un propósito dentro de ellas. Es la capacidad de encontrar vida en los lugares más áridos, de ver la luz no cuando el sol brilla con fuerza, sino cuando la oscuridad es casi total. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál es el desierto que estás atravesando en este momento? Quizás es la soledad de un cuarto vacío,
el silencio en una relación que se ha enfriado, la monotonía de un trabajo que ya no te llena o la pesada carga de una pérdida que parece insuperable. Tal vez, como Samuel, has estado buscando una respuesta grandiosa en el horizonte, una señal espectacular que te muestre la salida, mientras ignoras la pequeña flor que ha estado creciendo a tus pies todo este tiempo, esperando pacientemente a que bajes la mirada y reconozcas el milagro de seguir aquí, de poder dar un paso más. La mayor transformación no ocurre cuando nuestras circunstancias cambian, sino cuando cambiamos nosotros la forma de verlas. Samuel no necesitaba que el desierto se convirtiera en un bosque para encontrar la paz. Necesitaba que sus ojos aprendieran a ver el desierto como un jardín. Todos buscamos que la tormenta pase, que el dolor se vaya, que el camino se vuelva fácil. Pero la vida, en su infinita sabiduría, a menudo nos enseña que la fuerza no se encuentra en la facilidad, sino en la capacidad de florecer, a pesar de la dureza del terreno. El verdadero milagro no fue la existencia de la flor, sino la capacidad de Samuel para verla en su momento de mayor desesperación. Fue el cambio de enfoque, el paso de la queja a la gratitud, del anhelo de lo que no tenía a la apreciación de lo que sí estaba presente, porque la lección más profunda es esta. El desierto no es el final del camino, es donde aprendes a ver los milagros. Es el lugar que te desnuda, que te quita todo lo que creías necesitar, para que por fin puedas descubrir la única cosa que es verdaderamente esencial, la vida que insiste en brotar dentro de ti. Esta es la esperanza que la historia de Samuel nos regala, una esperanza que no depende de mapas ni de destinos, sino de la atención que ponemos en cada paso del viaje. Si este relato ha tocado una parte de ti, si te ha recordado buscar tu propia flor en medio de la dificultad, entonces esta pequeña luz no debe apagarse aquí. Hay muchas personas caminando por sus propios desiertos, sintiendo que están solas y que nadie las entiende. Tu gesto puede ser la señal que están esperando. Dale a me gusta para que esta semilla de esperanza llegue a más corazones sedientos. Suscríbete para seguir explorando juntos estas lecciones que nos sanan y nos conectan por dentro. Y sobre todo, comparte este mensaje con alguien que creas que necesita recordar que, incluso en el silencio más absoluto, siempre hay una flor a punto de nacer. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje.